¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Este es el Tiempo de Ciencia, es miércoles. Qué bueno que está con nosotros. El día de hoy estamos transmitiendo desde otro lugar, remoto, al CIBNOR, pero muy cerquita de usted, porque estamos en el corazón de la ciudad, casi, cerca de la ciudad, en un conocido hotel, después de haber tenido un foro de divulgación científica verdaderamente exitoso en más de un sentido. Le voy a explicar por qué. Porque estuvieron con nosotros dos investigadores de primer nivel del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Pero para aderezar esta maravillosa ensalada de conocimientos tuvimos, y hoy tenemos aquí presente, al maestro Miguel Acosta. Miguel, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti, Cintia, por la invitación. Además, es importado. Te trajimos de allá de la Ciudad de México y te trajimos con una de las más firmes intenciones: provocarte como periodista a la reflexión sobre los temas de ciencia que tú también albergas, acunas y ayudas a que se gesten en estos medios, como es el blog Conciencia que tenemos con el Universal desde hace ya 3 años casi. 4 ya casi. 4 años, perdón, y que además hoy tiene, fíjese usted, sí, casi 5 millones de lecturas. Esto es insólito en un país como el nuestro, en el que se afirma que no hay lectores. Yo digo que sí hay, que hay nuevos lectores. Pero quiero arrancar con algo, Miguel. Las sociedades del conocimiento visitadas por ti ahora a través de la entrevista, ¿qué te deja? Me deja la idea de que México tiene la posibilidad de acceder a la sociedad del conocimiento, pero requiere hacer un esfuerzo mayor, o sea, requiere adecuar sus estructuras económicas, políticas, sociales, o sea, para estar en condiciones. O sea, no es suficiente el interés por acercarnos a las tecnologías de la información, sino hay que crear las condiciones para que esa sociedad del conocimiento pueda ser viable. O sea, no es imposible, pero hay que trabajar. Fíjate que yo pensaba cuando escuchaba, particularmente, bueno, aparte de la maravillosa exposición que tuvieron los dos expositores que nos acompañaron, escuchaba al público y decía yo con cuánta claridad la persona percibe qué es o no la ciencia y si le interesa o no. Sobradamente el foro que estaba previsto para hora 15 se fue a 2 horas y media. ¿Qué opinas de la respuesta de la población en ese sentido? Mira, me parece muy importante porque haber programado un foro de esta naturaleza entre semana no es fácil que vengan, pero no solamente es que se quedaran a escuchar las participaciones de los dos doctores, sino que también ellos tuvieran la posibilidad de participar, de involucrarse, de proponer, de cuestionar. Yo creo que habla de que hay un esfuerzo de la gente para acercarse a los temas de ciencias y es que están comprometidos. En tu experiencia como editor de temas de ciencia que se ponen a girar en el Internet, ¿crees que podamos acercar, transitando por esas propuestas, por ejemplo, las de comunicar en Internet, crees que podamos ayudar a acercarnos a esas sociedades del conocimiento? Mira, es un primer intento, o sea, el que investigadores de diferentes centros de investigación del CONACYT accedan a escribir un artículo sobre una problemática particular y lo hemos logrado casi durante 190 semanas consecutivamente que hemos estado publicando. Eso significa que hay un interés, o sea, esa es la primera parte de la ecuación, hacer que investigadores se acerquen a un medio de comunicación y traten de expresar con sus palabras lo que están trabajando. Pero tenemos la otra parte de la ecuación, y la otra parte de la ecuación es que la gente se interese, quiera conocer. O sea, ahí tenemos todavía un trabajo, un camino que recorrer, perdón, porque existe una especie como de miedo, o sea, como que pueden comentar sobre la noticia de moda o sobre la noticia política, sin ningún problema, pero acercarse a cuestionar o a participar en una cuestión de ciencia, siento que esa es la parte de la ecuación que nos falta. Todavía no hemos logrado que la gente se acerque, participe. O sea, puede leer, pero eso creo que ahí tenemos que hacer un mayor esfuerzo para lograr que la gente se sienta en confianza de que tiene algo que decir. Porque como que la ciencia todavía se ve como algo ajeno, algo externo, que no forma parte de la cotidianidad de la gente. Entonces,
y que de alguna manera como que tienen que hacerlo bien y correcto. Entonces como que no se sienten confiados, no lo hacen. Claro, y es curioso pues, porque ahora mismo veíamos la reacción de algunos, por ejemplo, agricultores que invitados al foro abiertamente opinaban sobre la problemática regional y la falta de involucramiento de muchos de los científicos, ¿no? Y decían, bueno, es que no se involucran con nosotros, no conocen nuestras realidades. ¿Cómo percibiste alguna fórmula, alguna luz en el camino, algún sendero que podamos recorrer para romper esa distancia? Miguel. Yo creo que lo básico es esto. Los mexicanos, la sociedad, hemos perdido el toque con la ciencia. O sea, la ciencia lo vemos como algo lejano, ajeno a nuestra vida. Y eso no fue siempre. O sea, yo creo que de alguna manera quienes fueron nuestros padres o los agricultores de hace siglos, o sea, tenían una cercanía con la naturaleza. O sea, sabían los ciclos de la luna, de las lluvias. O sea, estaban en contacto. Nosotros lo hemos perdido. O sea, como que de alguna manera nos hemos aislado. Yo creo que el punto de partida para romper con eso es de que la gente empiece a sentir que la ciencia tiene algo que decirles en su vida cotidiana. O sea, algo que les puede ayudar a entender, interpretar sus asuntos propios en salud, en medio ambiente. O sea, en esa medida yo creo que vamos a poder ir rompiendo este alejamiento. Fíjate que yo recuerdo un momento particularmente importante y creo que por eso diste en el clave ahora mismo que decías del tema de la salud. Si la agricultura está muy lejos de nosotros porque tenemos el supermercado ya, ¿no? Vas por la verdura y no sabes qué comes. No importa mucho. ¿Y de dónde venga? Y de dónde venga. Pero cuando hablas de salud, hablas de un tema sensible para la población. Yo recuerdo ahora con lo de la influenza que fue una maravillosa oportunidad de llenar de ciencia las casas, ¿no? Porque prendías la televisión y el noticiero te estaba diciendo qué onda, qué pasaba con la influenza, ¿no? La salud entonces podría ser una buena ventana. Y recuerdo también, y lo quiero hilvanar así para que las personas que nos están escuchando y viendo hoy puedan meterse al blog, que ahorita vamos a decir, aquí debe de aparecer este momento que estoy diciendo. Gracias a los editores de este programa va a aparecer la liga al blog, en donde un artículo maravilloso del CIAD, que no sé si recuerdas, sobre la leche materna. Así es. ¿No? Cuando yo lo leí dije, esta es divulgación, por Dios, porque también luego los divulgadores, los especialistas en la divulgación, a lo mejor intentan enseñarnos las propiedades de algunos materiales o la astronomía o la biología pura, y eso está muy bien, pero sigue sin conectar la realidad. Cuando yo le digo a una ama de casa, señora, la ciencia está en su mesa, se lo digo porque el camarón que se está comiendo viene de la acuicultura, ¿no? Sí. Y de un proceso de ciencia, de investigación básica sobre por qué sobrevive o no un camarón a un virus, etcétera, ¿no? Y ahora mismo se decía, casi para cerrar el foro, alguien decía, ¿de quién es la responsabilidad? Decía Jorge Vale, ¿de quién es la responsabilidad? Díganme, ¿quién tiene que hacer el trabajo? ¿Tú qué opinas, Miguel? Bueno, lo primero, la manera de acercar a la población a la ciencia es indudable que tiene que ver con algo que le beneficie. En el artículo que tú comentabas de la importancia de la leche materna, explicaban, pero de una manera precisa, o sea, por las ventajas de amamantar, que las mujeres después del embarazo, o sea, puedan dar leche a sus hijos, o sea, por todo lo que le transmiten de fortalecimiento, o sea, que no debemos de pensar que gracias a la modernidad las mujeres ya no deben de dar leche, no, al contrario, o sea, una manera para lograr que sus hijos sean sanos es amamantarlos. Pero también había otro artículo que tiene que ver, si mal no recuerdo, lo tenía en la mente, pero bueno, a lo que voy es a esto, o sea, hay artículos que le dicen, ya me acordé, la importancia del parto natural. O sea, ahí se explicaba por qué era fundamental evitar las cesáreas. Claro, las cesáreas hay veces que son inevitables. Inevitables. O sea, y ahí pues no hay nada que hacer. Pero en ese artículo se indicaba de que la importancia de una cesárea es de que el bebé nace de manera natural y nace por un lugar donde es protegido,
donde el tránsito hacia afuera es saludable. Es saludable, claro. Mientras que en una cesárea es contra la naturaleza, perdón. Entonces, eso hace que el bebé esté en riesgo, de alguna manera, de adquirir ciertas infecciones. O sea, y además, también el problema de la salud, para la salud de la mamá. Así que, perdón, entonces ahí hay artículos que van directamente a cuestiones inmediatas, o sea, de algo como la salud materno-infantil. Y en cuanto a quién tiene la responsabilidad de hacer que la ciencia sea más cercana a la sociedad, yo creo que somos todos, el gobierno, al definir claramente qué es lo que queremos, pero también de los académicos que se interesen por transmitir sus conocimientos, volverlos en un lenguaje adecuado hacia la sociedad, pero también de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación no pueden lavarse las manos diciendo es que como tu academia y tu sociedad no me demandan cuestiones de ciencia, no lo voy a meter. No, ellos también, o cuando menos algunos medios de comunicación, deben de estar interesados en ciencia. Fíjate, Miguel, que hacía un repaso, trataba de acordarme qué parte del artículo me había enganchado de la leche materna. Y cuando yo lo puse a prueba pasó lo mismo. Algunas de las mujeres que leyeron el artículo dijeron, es que amamantar adelgaza. Si no amamantas, no pierdes el peso que has ganado. Y lo decía el artículo, hasta donde recuerdo. Eso era poderoso, ¿no? Y aunque sea aparentemente trivial, era parte del interés de las mujeres que habían leído el artículo. Lo habían subrayado, ¿no? Es decir, un artículo también tiene que volverse interesante para que pueda estar en el interés, justamente, de quien lo lee, pues en el apetito de quien lo lee. ¿Cuál sería la fórmula? Tú que has leído tantos artículos, estás hablando de 190 artículos que has subido a cada jueves, hasta donde cada martes. Cada martes. Al principio era jueves. Al principio era jueves, yo me quedé en el jueves. Exacto. Cada martes, 190 semanas ininterrumpidamente, los científicos de este país, una buena porción de científicos de este país, te han regalado un minuto de su tiempo en donde han invertido escribiendo un artículo para que lo lea la sociedad. Eso quiere decir que sí, que a la gente le interesa la ciencia, a pesar de que muchos medios la desdeñen, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Qué sientes que necesita cuando te llega un artículo? Yo creo que sobre todo, primero, saber que tiene algo que decir, algo que sea relevante y que lo escriba de una manera amena. Amén. O sea, yo creo que es ahí donde hay que empezar a lograr. Y bueno, mi labor es tratar de ayudar a que sea amena. Y por el otro lado, hacer que la gente pierda el miedo, que no se sienta que tiene que decir lo correcto. No es un examen, sino que tiene que dar una opinión, o sea, y perder ese miedo. En el constructo de nación, en esto que todos los días hacemos, porque salimos de verdad, muchos de nosotros, todos los días que amanece, nos amanece la esperanza en la bolsa, aunque conviva con la pobreza en muchos de los casos. Y me quedo mucho con esto que en este primer ejemplo de la pluma y en Etiopía, como un niño pedía una pluma, ¿no? ¿Cuál es el horizonte de México? México tiene que ser capaz de hacer un doble tránsito. Por un lado, ir hacia adelante con la sociedad del conocimiento, o sea, llevar a sus potencialidades de las posibilidades que da ese tránsito, pero también tiene que hacerlo de manera simultánea, tiene que recuperar esa cantidad inmensa de gente, gran cantidad de personas que todavía no están digitalizadas, que no conocen lo que es una tableta o un celular conectado a internet. Yo creo que ahí es una doble labor, o sea, hacer que vayamos hacia adelante, pero no dejar detrás a aquellos que todavía no conocen esos dispositivos que ahora en vastos sectores son adecuados. Y yo creo que ahí estoy de acuerdo. Una pluma puede ser la gran diferencia para incorporarlos. Miguel, ¿cómo te agradezco tu tiempo, tu talento? ¿Cómo reconozco desde esta península, cómo reconozco el trabajo que haces cada martes? Porque es padrísimo saber que un esfuerzo, alguien hablaba de la falta de continuidad en este país. Nosotros, gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión, tenemos 5 años saliendo al aire. Tendremos algunas deficiencias técnicas, sin duda,
pero no tenemos deficiencias en nuestros contenidos porque están avalados por personajes como tú. Y quiero darte las gracias y a usted decirle algo. El conocer abre las posibilidades al poder vivir mejor, al tener mejor derrotero de vida. Editar, publicar, promover, divulgar, difundir la ciencia, con o sin todo el andamiaje, esta elaboración compleja que a veces nos hacen suponer que es producir un espacio de televisión como este, es una tarea cotidiana de instituciones como la nuestra. Y es muy importante decirle a usted que cada vez que usted hace un clic en su televisor, nos permite ser responsables socialmente. Nos permite que el CIVNOR y otras instituciones, por mandato, por gobierno, por ley, hoy tengamos a personajes como Miguel que nos dice que sí es posible y que México puede llegar a alcanzar esta equidad a través del conocimiento. Así que le deseo que pase usted una espléndida noche en este que es el tiempo de la ciencia. Gracias, Miguel. Gracias, Cintia.